Bienvenidos a El Acontecer de la Iglesia, un esfuerzo de Coinonía Media y el Semanario Católico Presencia. Información de interés generada en la Arquidiócesis de Tijuana. Información necesaria para tomar decisiones que afectan la vida de la Iglesia. Esto es El Acontecer de la Iglesia, lo más sobresaliente en noticias del mundo, de nuestro país y de la región, además de información práctica para los fieles de nuestra iglesia particular. Comenzamos. Hola, ¿qué tal amigos? Radio Escuchas, amigos que nos siguen por internet, amigos que nos acompañan. Estamos en El Acontecer de la Iglesia. Los saluda Ari Villaseñor y como siempre me acompaña Monseñor Eduardo Ackerman. ¿Qué tal? Buenas noches a todos. Y ahora estamos aquí compartiendo la misma cámara, las personas que nos pueden ver por internet, ya que tenemos un invitado especial quien nos trae un tema muy interesante. Muy buenas noches, Rogelio Serrano, quien ahorita va a aparecer ahí en sus pantallas. Buenas noches, Rogelio. Muy buenas noches a todos los radioescuchas de esta fabulosa radio. Gracias por acompañarnos y bueno, nos trae un tema muy interesante acerca de las misiones dominicas. Vamos a platicar un poquito de ello, pero para ir entrando en calor, decimos, Monseñor, o en materia. ¿Cuál es la trivia, Monseñor? La trivia, pero ahora sí va a haber premio para que nos llamen al 608-3652. Repito, 608-3652. Bueno, la trivia va de acuerdo con el tema que nos trae el invitado, nuestro amigo Rogelio, y la pregunta es esta: ¿cómo se llama el dominico, un fraile dominico, un sacerdote dominico, autor de un libro, que el libro se llama Las Fundaciones Misionales Dominicas en Baja California, que van de 1769 a 1822? ¿Cómo se llama el autor de este libro? El autor de este libro, que por cierto es norteamericano, creo que nació en el estado de Kentucky, nos van a hacer el favor de decirnos. La persona que nos conteste, pues le vamos a regalar un premio como... Parece que ya saben, ya está sonando el teléfono. Bueno, un premio, como ya saben, de parte de Presencia. Ustedes saben que este programa, El Acontecer de la Iglesia, tiene mucho que ver con el periódico que Monseñor Eduardo Ackerman tiene desarrollando desde hace ya más de 27 años, el periódico Presencia, el periódico católico de la Arquidiócesis. Recuerden que las buenas noticias también son noticia y que el lema de Presencia es comunicar ¿para qué? Para unir y evangelizar. Para unir y evangelizar. Todavía estamos en el mes de mayo, celebramos hace poquito unas fiestas muy importantes, el Día de la Mamá, hoy estamos celebrando el Día del Maestro. Felicidades a todos los maestros. Y bueno, les muestro a las personas que nos ven por internet, aquí se puede apreciar el periódico Presencia, el periódico Presencia de este mes, que tiene como algunos datos esenciales en la portada. Por ejemplo, el Jubileo de la Misericordia, Cultura para Todos, habla de una nueva película que sale en el Secud que se llama Jerusalén, y también Niños sin Cáncer, todos podemos hacer algo, Fundación Castro Limón. Habla sobre otro de los temas interesantes, aborto, la batalla que viene, sobre el Provida. Y bueno, vamos a platicar un poquito de esto, vamos a platicar también de las noticias, últimas noticias del Papa Francisco. El Papa Francisco insiste en defender a familias de colonizaciones ideológicas. Tenemos algunas otras notas, como canonización de 2 palestinas, que esto lleva esperanza a Medio Oriente. ¿Quiénes serán de quién habrá sido la canonización de allá en Palestina, de estas palestinas? El Papa Francisco: la alegría cristiana es un don y no simple diversión pasajera. El Papa Francisco a entrenadores deportivos promueve santidad entre jóvenes, y así hay varias noticias que vamos a ir comentando, las más sobresalientes sobre el Papa Francisco. Pero antes que nada vamos a platicar un poquito con Monseñor Eduardo Ackerman, a ver qué nos dice sobre el 10 de mayo, sobre estas festividades. El día de se celebró hace poquito una santa, Fátima,
Bueno, Fátima. una santa. Bueno, Sí, si me permites, el 13 la Virgen de mayo, Fátima, perdón, 13 de no, mayo, la- celebramos las apariciones de la Virgen de Fátima Sí, la allá Virgen en de- Portugal, cerca de Lisboa, en este lugar que se llama Fátima. Es un lugar de peregrinación a donde acude mucha gente para orar, y donde tuvo lugar este acontecimiento, lo que llaman también la danza del sol, llamaban la danza del sol. No hace mucho murió, la Virgen se apareció a 3 niños, Lucía, Jacinta. y Francisco se llamaban. Lucía vino a morir hace poco, ya muy grande, como religiosa. De hecho, Lucía recibió la visita de uno de los Correcto, papas, del sí. Papa. ¿Quién fue? Juan Pablo II. Juan Pablo II, Sí. pero también recibió otra visita el Papa Juan Pablo I. Recibió una visita y Lucía le dijo, usted va a ser papa. Le dijo, a lo mejor no me cree ahorita de eso, pero investiguen ese dato. Así visitó el Papa Juan Pablo I en el convento religioso a esta religiosa, a Lucía. Fátima, sí. Es un santuario de los más importantes, santuario dedicado a la Virgen, de los más importantes. Hay ese relato, ¿no? Tú recuerdas que un día 13 de mayo, allá de 1981, el Papa Juan Pablo II fue víctima de un atentado, y él siempre quiso, del cual salió adelante el Papa. Sí, recibió creo 2 balazos, pero pudo ponerse, y él siempre atribuyó ese milagro a la Virgen de Fátima. Hasta se dice que la bala que encontraron allí fue y la colocaron allí a los pies de la Virgen, Nuestra Señora de Fátima. El 13 de mayo a Cova de Iría, bajó de los cielos la Virgen María. Ese es el himno propiamente de Fátima. Y pues creo que es la patrona de los Estados Unidos. La Virgen de Fátima es muy venerada, al menos muy venerada también en los Estados Unidos. A mí me tocó estar en una ocasión en esa plaza, en ese poblado, precisamente, si no me equivoco, se llama Fátima el poblado, y todo, por ejemplo, la farmacia se llama Farmacia Fátima, todo tiene el nombre de la Virgen de Fátima. Todo es un lugar muy bonito que se encuentra ahí, pues, ya donde dijimos, ¿no? Y hay eso famoso, muy curioso, que han hablado del secreto de Fátima. No sé si has oído del tercer secreto de Fátima. Sí. Así es. Hay algo de eso. El que más sabe de eso vive todavía. Quizá uno de los que más saben sobre eso es el Papa Benedicto XVI, porque me acuerdo que el Papa Juan Pablo II le encomendó a él que por favor estudiara lo del tercer secreto, y el Papa, el cardenal Ratzinger, yo creo en ese tiempo cardenal, estudió a fondo el secreto y le dio una explicación muy interesante. Así es. Y bueno, entonces esa fue una de las celebraciones de esta semana, el día 13 de mayo. Tenemos pues el 10 de mayo que pasó Día de las Madres, y bueno, hoy es Día del Maestro, ¿no? Entonces, claro, felicidades a todos los maestros. Nos hemos acordado de los maestros. Al menos yo me he recordado de tantos maestros que he tenido a lo largo de mis estudios, y lo hago con cariño, con agradecimiento por todo lo que me enseñaron. Y yo también he sido maestro por muchos años, y pues me ha gustado transmitir a los jóvenes pues alguna sabiduría, alguna enseñanza que yo pueda dar. Y lo hago sobre todo en el seminario. En la materia de historia eclesiástica siempre la he tenido yo. Y la otra cosa, Ari, si me permites, mira, sí. Vamos a celebrar este domingo la fiesta de la Ascensión del Señor, y ese día suele celebrarse la Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales. Por ahí debes tener algo, seguramente sobre eso. El Papa acaba de mandar un mensaje, como suele hacerlo para esta ocasión, Jornada Mundial de las Comunicaciones, que pues va relacionada también con la festividad de la Ascensión del Señor.
y el tema, si no recuerdo la redacción exacta, pero el tema cala sobre la familia como conviene, como la Iglesia está muy interesada en apoyar la familia, favorecer la familia, promover los valores de la familia. Estoy ansioso por leer ese documento que el Papa nos manda. Porque nosotros trabajamos en eso, pues trabajamos en los medios. Vamos a comentar ahorita en el siguiente segmento un poquito al respecto. Ya casi se nos termina este segmento. Recuerden los números en cabina 608-3652, lo repito, 608-3652. Y la pregunta es, ¿quién es el dominico autor del libro Las Fundaciones Misionales Dominicas en Baja California? Es la trivia para hoy. ¿Quién es el autor del libro Las Fundaciones Misionales Dominicas en Baja California? Bueno, como notas rápidamente, notas rapiditas del Papa Francisco sobre esta semana. El día 12 de mayo presidió en la Basílica de San Pedro la misa inaugural de la Asamblea de Caritas Internacional, que se realizará hasta el 17 de mayo. En su homilía resaltó que sin el amor de Cristo al servicio de este importante organismo de la Iglesia, que es importante el amor de Cristo al servicio de este importante organismo de la Iglesia, así como sus estrategias y planificaciones, no tendría sentido y todo quedaría vacío. También otra de las notas que pasó, el Papa Francisco no quiso olvidar obviamente el miércoles 13 de mayo, la fiesta de la Virgen de Fátima, y alentó a los fieles en la audiencia general en la Plaza de San Pedro a confiarle todo lo que son para ser instrumentos de misericordia. El Vaticano reconocerá oficialmente al Estado de Palestina. La Santa Sede dio a conocer que reconocerá oficialmente al Estado de Palestina tras la firma del acuerdo sobre la actividad de la Iglesia Católica en esa nación. Y bueno, con esto damos por terminado el primer segmento del acontecer de la Iglesia. No le cambie, regresamos. El acontecer de la Iglesia. Opiniones sobre temas de actualidad. Regresamos después del corte. Estamos de regreso en el noticiero El acontecer de la Iglesia. Información oportuna en el momento oportuno. Bueno, y aprovechando a nuestro invitado Rogelio Serrano, aprovechando que está aquí con nosotros y que nos va a platicar de las misiones, y que tengo a mi lado a un magnífico historiador que es Monseñor Eduardo Ackerman, quien imparte la clase de historia también en el Seminario Diocesano de Tijuana. Mejor que ellos que nos platiquen acerca de las misiones. Entonces, el tema, Rogelio, que nos traes, ¿cuál es? Sí, es básicamente la misión de San Pedro Mártir de Verona. Es un gusto estar aquí con Monseñor Eduardo Ackerman, que es un historiador, es un maestro fascinante aquí de la región. Gracias. Bueno, pues podríamos empezar de la misión San Pedro Mártir, de cómo fue el objetivo planteado y por quién fue. Fue por el rey de España, y el objetivo era el establecimiento de 5 misiones que unieran como una especie de cadena costera a las 2 Californias. No, obviamente que antes no eran las fronteras como se conocen, Tijuana, San Diego, era otra área, era la antigua California y la nueva California, ¿no? La primera persona que exploró esta área fue entre el 20 de febrero y el 27 de marzo de 1766, por un jesuita que se llamaba Wenceslao Link. Fue la primera persona que subió hasta estas regiones de San Pedro Mártir. San Pedro Mártir está ubicado en la zona boscosa de lo que es el desierto de San Felipe. Si vamos nosotros en la carretera en San Felipe y volteamos, ya sea si vas por la carretera Mexicali-San Felipe y volteas a tu derecha, vas a ver una cadena montañosa muy muy grande, la más alta. A veces si vas en febrero o marzo te va a tocar nieve, dependiendo de lo que quede todavía de la nieve. Esa es el área de San Pedro Mártir. Entonces el objetivo de ellos era localizar un puerto enfrente de Sonora, al norte de lo que era para ellos un puerto muy importante, que fue San Luis Gonzaga. Es por eso que estas misiones de observación
Por eso es que tenían sentido. Por eso es que finalmente, por decisión del virrey y de los provinciales de aquel momento, se decide poner la misión San Pedro Mártir de Verona. Esta misión de San Pedro Mártir de Verona es lo que nos estabas comentando acerca. No es una misión que sea fácil llegar. Esta dices que la fundan los dominicos. Correcto. De hecho, hay una segunda exploración que fue hecha por José Velázquez el 17 al 26 de noviembre de 1775. Es decir, casi 10 años después. Fue un proyecto que se fue dando poco a poco porque la zona es completamente inhabitable, es un lugar muy muy complicado. ¿Y en qué año fue fundada aproximadamente esta misión? La misión fue fundada en 1794. Déjame te saco los documentos aquí oficiales. Tengo la fecha. Fue el 28 de abril de 1794 cuando el nuevo presidente de las misiones, Fray Cayetano Payas, sucesor del padre Gómez, informó a Arrillaga de la fundación de la misión de San Pedro Mártir en un lugar llamado Casilepe por los nativos. Casilepe quiere decir lugar sagrado, y a Casilepe le nombraban un área de San Pedro Mártir que, si conocen el Parque Nacional, posiblemente han escuchado de La Grulla. ¿Sería la única misión que hay ahí en San Pedro Mártir? De hecho, la historia nombra que fueron aproximadamente 3 misiones, 2 confirmadas en vista, que una, por ejemplo, es en La Grulla, este lugar que se dice Casilepe, pero no aguantaron. La historia dice que no aguantaron. Fue tanto el frío y fue tanta la hostilidad de los nativos de ahí, que se tuvieron que mover de área de lo que es el Valle de La Grulla a 10 kilómetros abajo al Valle de Santa Rosa, donde está un arroyo que se llama El Horno. En esa área fue ahí donde ya pusieron finalmente la misión, que no duró mucho, duró desde el 28 de abril de 1794 al invierno de 1800 y tantos por ahí. Podríamos decir entonces que la mayoría de la gente desconoce que existió una misión en este Correcto. lugar. Entonces, pues sí es importante. El propósito que me comentabas hace ratito era difundir, que la gente tuviera el conocimiento de que existe esta misión, porque aún deben de quedar algunos restos, ¿no? Se tiene entendido que quedan algunos restos de esta misión, y el hecho de poder llegar hasta ese lugar que debe ser difícil llegar, pero el hecho de conocer parte de esta historia y de que existe una misión ahí en San Pedro Mártir. ¿Así Correcto. es, más o menos? Sí, definitivamente es un lugar que de alguna manera no por ninguna responsabilidad lo hemos olvidado, sino por el lugar en el que se encuentra. Es un lugar que está completamente aislado de lo que es el Parque Nacional, la zona boscosa. Por ejemplo, actualmente hablando de lo que es el Observatorio Astronómico de la UNAM, está muy lejos. Estamos hablando que tiene una distancia en línea recta de 25 kilómetros aproximadamente. Me llama mucho la atención de que hemos hablado en algunas otras ocasiones acerca de las misiones, como cuando hizo este viaje, Monseñor, hace poquito a Baja California Sur, Sí. a Loreto, Sí. y entonces recorrió usted varias misiones que fueron, por lo regular, creo, si no más me equivoco, todas fundadas por franciscanos. Entonces, ¿cómo hemos hablado bien de misiones a lo mejor fundadas por jesuitas, franciscanos y dominicos? No hemos, creo, mencionado. Bueno, la verdad es que los franciscanos tuvieron un paso muy rápido, muy efímero por aquí. Los franciscanos, por órdenes del rey, desde entonces se desplazaron hacia la parte norte y fundaron las misiones de la California, que hoy es Estados Unidos, que también llamamos la Alta California, o también la llaman la Nueva California. Ahí él fundó pues todas las misiones de acá de los Estados Unidos, y en la Baja California solamente fundaron una, la misión de San Fernando de Belicatá, que está ahí al norte de la Virgen de Rosario. Lo que pasa es que ellos procuraban fundar misiones más o menos a un día de camino, una de otra, para comunicarlas un poco una con otra. Por ejemplo, en el caso de esta que estaba comentando Rogelio, de la misión de San Pedro Mártir,
en la sierra, que en ese tiempo a la sierra la llamaban la Cieneguilla, hoy llamamos la Sierra de San Pedro Mártir, pero en ese entonces los primeros exploradores llamaron la Cieneguilla, esa sierra tan grande, tan bonita que nos ha tocado a Rogelio y a mí, a otras personas nos ha tocado disfrutar la belleza de los pinos y el aire puro, las noches estrelladas, no las puedo olvidar, los venados, que es fácil ver venados, y ahora trajeron también de estos cóndores también. Correcto. Hace cosa de unos 30 años trajeron cóndores a aclimatarlos ahí, y a mí me tocó ver algunos cóndores de los mismos que hay por allá en Perú, en el sur. Pero esa era la idea. Los dominicos fundaron, los dominicos, una vez que se fueron los franciscanos, Junípero Serra, llegaron los dominicos y se hicieron cargo de las misiones, más bien desplazándose hacia el norte. Aquellas misiones del sur, que Misión de la Paz, Misión de Loreto, Misión de Santiago, Misión de Todos Santos, quedaron un poco abandonadas, y los dominicos más bien se abocaron hacia el norte por una razón que valdría la pena un día comentar. Y aquí fundaron las misiones dominicas como Santo Tomás, San Vicente, Santo Domingo de Guzmán, que Santo Domingo de Guzmán es la que queda más cerca de la misión de esta que nos está hablando Rogelio. Queda a caballo, les queda como una jornada, un día de caballo, de andar a caballo desde la misión de Santo Domingo de Guzmán hacia la... Y de ahí entonces podemos decir que sí hubo bastantes misiones dominicas, podemos decir. Sí, hubo muchas. Santa Catarina nos faltó nombrar. Gracias. El Descanso, San Miguel de la Frontera, aquí lo que llamamos la misión, son misiones dominicas. Yo creo que la más norteña que ellos fundaron, ¿hasta qué parte del norte la más llegaría? norteña es la que llamamos del Descanso. Ahí estaba el límite en ese tiempo, la frontera, llamaban la frontera, así le llamaban la frontera, entre las misiones dominicas y las misiones franciscanas. Y hay una línea curiosa ahí que llaman olvidé la expresión ahorita, la división iba más o menos a la altura de los Médanos, altura de Cantamar, más o menos ahí estaba la división entre las misiones dominicas y las misiones franciscanas. Tengo una pregunta para Rogelio. Rogelio, ¿consideras tú que esta sería una de las misiones que está en un lugar de mayor dificultad para accesar? Sí, correcto. Yo diría que es la que más difícil está por accesar. No solamente los indios o los paganos, como se les llama, eran difíciles, sino que el camino era muy escarposo, era muy difícil, muy complicado. ¿Y por qué el hecho de fundar ahí en ese punto la misión? Yo no sé si Monseñor me permite, a lo mejor yo pienso que fue por la altura, Monse. A lo mejor está de acuerdo conmigo en esto, por la altura del lugar y lo cercano al avistamiento que posiblemente pudieran tener al Mar de Cortés. A mí se me imagina algo así. ¿Usted qué opina? Bueno, yo añadiría, yo creo a eso, que los religiosos donde veían indígenas, allí iban. Sí. Había indígenas en esa región, tenemos que ir a fundar una misión allí para atender, para catequizar, para bautizar. Así es, correcto, para salvar almas. Para salvar almas. Como decían ellos. Correcto. Bueno, entonces qué interesante estar conversando con ustedes acerca de estas misiones. Yo pues soy más dominica, puedo decir que soy más dominica, pero no debo decir más, no puedo decir. Regresamos después de esta pausa. El acontecer de la Iglesia. Opiniones sobre temas de actualidad. Regresamos después del corte. Estamos de regreso en el noticiero El acontecer de la Iglesia. Información oportuna en el momento oportuno.
Gracias, amigos, por continuar aquí en el acontecer de la iglesia. Estamos comentando sobre un tema muy interesante, las misiones dominicas. Especialmente estamos hablando de una misión que está fundada en la Sierra de San Pedro Mártir, donde hay algunos vestigios todavía de esta misión. Entonces nuestro invitado nos va a platicar ahorita, trae estadísticas y datos muy ¿cómo le podemos llamar? Muy profundos. A ver, vamos a ver qué tanto pasó en esa misión, en qué tiempo, qué sucedía, de cuántas personas estábamos hablando, ¿no? Como ahorita en el segmento pasado estábamos comentando, Monseñor Ackerman dijo, los misioneros iban a donde había indígenas, donde había personas para evangelizar, donde había gente, ¿no? Que pudiéramos evangelizar, ¿no? Ya sean los franciscanos, jesuitas, en este caso dominicos, ¿no? ¿Cómo es que los dominicos, a cuánta gente ahí, podían evangelizar y convivir? Correcto. Con cuánta gente? Pues sí, un autor que se llama Meix, con el apellido de Meix, que también Peveril Meix. Sí, lo citan. Nombra, es otro autor, no es el autor que de la trivia. Sí, no, este es otro autor que es muy citado, que su apellido es Meix, es otro, no es de la trivia. Él cita que aproximadamente hubo un total por rancherías, que eran como unas 6 rancherías en toda esta área, de 130. En lo que corresponde a San Pedro Mártir, hay récords de evangelización. Dice que en primer lugar, antes del bautismo, el 27 de abril de 1794 y para el 31 de diciembre de ese año ya se habían realizado 33 bautizos. Ese fue en el informe de 1795, ¿no? Por los padres de aquellos tiempos. Durante el 95 de los 1700 fueron bautizados 46. Esto hubo un total de 79 bautizos desde la fundación de la misión. De esos 46, 22 eran adultos y 24 niños. El informe del 96 indica que durante ese año la misión tuvo 7 bautizos, 6 adultos y un niño, ¿verdad? Se incrementó 86 por 18 bautizos, 14 de adultos, 14 de niños, mientras en el 98, firmados por los padres Apolinario y José Caulas, cuando registra 5 bautizos durante ese año, un adulto y 4 niños, lo cual asciende a un total de 109, lo cual sí confirman aproximadamente las cifras del otro autor Meix, que no es el de la trivia, por cierto. Se la tienen que ganar la trivia, todavía no se la ganan, eran 109. Por lo tal, los números sí cuadran aparentemente, ¿no? Hasta del 27 de abril de 1794 hasta invierno de 1811, cuando fue cerrada debido a las fuertes lluvias y nevadas, según Meix, la población fue transferida a Santo Domingo, ¿no? Por lo que mencionábamos, tanto del terreno como del clima tan hostil que había en esa área serrana. ¿Cuánto tiempo estaría en funciones la misión? Estuvo aproximadamente 20 años, de los 90s, de los 1790s a 1811 aproximadamente. Fueron 20 años aproximadamente, redondeando números. Y de allí, ¿qué dicen los historiadores? ¿Cómo es que se destruye esta misión? Pues simplemente mandan una carta, ¿no? Mandan una carta y dicen, las siembras fueron congeladas, los nativos fueron hostiles y nos tenemos que cambiar a otro lugar por el resultado que tenemos de esta evangelización. Fue difícil evangelizar a los indios ahí. De hecho, hubo reacción de los indios de que eran los indios quiliguas, precisamente porque dicen los padres de aquellos tiempos, los dominicos, que tenían muchos tormentos, ¿no? Así mencionan la palabra tormentos. Y pues obviamente salían castigos o algún tipo, porque los indios no se dejaban evangelizar, ¿no? Fue difícil. Tenían reacciones a lo mejor de agresividad, ya sea pasiva o activa, ¿no? Sí hubo reportes de algunas muertes de algunos soldados españoles, y dice aquí, él escribe, no solo eran hostiles los paganos, sino que los neófitos de San Pedro desertaron en masa. Es decir,
socialmente hablando se fueron juntos, dijeron, ¿saben qué? Vámonos de aquí, ¿no? Y unos con otros se jalaron y vámonos, se salieron de la misión, negándose a regresar a menos que se nombrara a un nuevo padre, ¿no? Hasta hubo una hostilidad social, ¿no? Después hubo algunas resoluciones por Hidalgo, que era el presidente de las misiones en aquel momento, y dijo que los padres debían de permitir a los indios, como resolución, regresar a la sierra, porque al quitarles esa posibilidad con frecuencia no volvían a la misión. En segundo lugar, una vez bautizados, los indios podían volver a la sierra por un tiempo, siempre y cuando lo hicieran acompañados por un indio cristiano bueno e inteligente, que rezaría el rosario junto con ellos, recitaría la doctrina y los guiaría por el buen camino, ¿no? Es decir, la evangelización no fue sencilla para los padres dominicos, para los frailes. Yo no me imagino en esos momentos, monseñor, no sé qué usted piensa, usted, por ejemplo, como evangelizador, no son esos momentos que tiene usted. Imagínese a un fraile, monseñor, ¿cómo le iría? Bueno, sí, como tú dices, se vivía tanto los jesuitas como los dominicos, como los franciscanos, experimentaron todo ese tipo de dificultades también para yo me imagino el abismo de cultura que había, dos culturas, una cultura completamente primitiva, donde andaban desnudos, donde se alimentaban de lo que encontraban así en el campo. Los misioneros tuvieron cuidado en repartirles, dado que los misioneros promovieron mucho la agricultura, hay que decir, donde quiera buscaban tierras para sembrar trigo, sembrar maíz, sembrar varias cosas, de ahí mismo les compartían a los indígenas para tenerlos tranquilos, para apaciguarlos, digamos, les repartían alimentos. Correcto. Estamos comentando, bueno, así, ellos se fomentaron la agricultura y todo esto, sí, para poder sobrevivir, ¿Qué animales serían los animales que prácticamente tenían muchas utilizaban vacas, allá? Había mucho ganado de vacas, había caballada, había mulas, había burros, había borregos, había cabras, todo eso fomentaban. Más aparte el animal natural de ahí, ¿no? Que es el venado, el borrego cimarrón. Bueno, que no son domésticos. Pero sí, ahí estaba, ¿no? Sí. Sí, llámenos al 608-3652, por ahí escuché, teníamos una llamada, no sé si tenemos alguna llamada de la respuesta de quién escribió el libro Las Fundaciones Misionales Dominicas en Baja California. Es un autor dominico. ¿Este libro se puede adquirir aquí en Tijuana? Fíjense que difícilmente lo estuve buscando, solamente ahorita existen en bibliotecas, en una de ellas es la UABC, otra de ellas es la Chula Vista Public Library, otra de ellas es San Diego Public Library, y hay otras en Berkeley, en otras, pero el libro no está en venta, incluso ni en Google Books, ni en otros lugares donde lo pudieras. Ni se puede leer, sí lo puedes leer en internet. Sí lo puedes bajar, lo puedes encontrar en internet. Lo tienes que buscar por ejemplo, buscar las misiones dominicas por sus nombres y después referirte a una de ellas para que te vaya dando los resultados. Pero el libro como tal. ¿De qué tiempo fue escrito este libro? ¿En qué tiempo? ¿En qué año? En los 1960 y tantos por ahí, aproximadamente. Okay. Sí. El padre falleció en 1987, así es de que sí, el libro fue escrito y fue una reimpresión de la UABC de Mexicali en 1996, si mal no recuerdo. Bueno, algo que me llama mucho la atención, ya supimos aquí qué pasó con esta misión de que se van los dominicos a otros lugares. ¿Qué iba a comentar un señor? Bueno, adelante. La trivia fenomenal, que no la voy a decir, pero es una trivia que queda allí, que nos dijeran esos libros de que estaba hablando Rogelio, libros de bautismos, libros de matrimonios, de las misiones dominicas. La pregunta es, ¿dónde están? ¿Dónde están? Sí, correcto. Llámenos Yo al sé dónde están, pero no voy a decir. 608-3652.
608-3652. ¿Dónde quedaron todos esos libros? Ahora cambiando de libros, ahora hablando de libros bautismales, libros de registro de las ceremonias eclesiásticas que estuvieron en aquella época en esta misión dominica. ¿Dónde se encuentran ahora? ¿Les podemos dar una pista? ¿Algún archivo por ahí? No, hasta ahí decimos. Ok, 608-3652. Llámenos, salúdenos, por favor. Necesitamos saber que están escuchándonos por ahí con este tema tan interesante de las misiones dominicas en Baja California. Y bueno, ahorita regresando a ver si Rogelio nos puede contestar qué pasó a lo largo. Ahorita tenemos, ¿cómo está ahorita la misión? ¿Cómo está ahorita la misión y cómo es que quedó en esa? Hay algunas misiones que aún se conservan, entonces, bueno, tengo entendido que esta ya no se conserva, se conservan nada más unos vestigios por ahí. Correcto. Entonces, ¿cómo es que fue destruida? ¿En qué tiempo habrá sido destruida? ¿Por qué se destruyó? No, simplemente nadie pues le interesó conservarla. Correcto. ¿Qué pasó ahí? Comentamos esto en el siguiente segmento. Estamos en el acontecer de la iglesia. Ya nomás nos queda El acontecer de la iglesia. Opiniones sobre temas de actualidad. Regresamos después del corte. Estamos de regreso en el noticiero El acontecer de la iglesia. Información oportuna en el momento oportuno. Hola amigos, gracias por continuar con nosotros aquí en 800 AM en el acontecer de la iglesia. Las personas que nos siguen por internet, muchas gracias por estar con nosotros. Y bueno, los que nos estuvieron siguiendo saben perfectamente que estamos hablando de las misiones dominicas, en especial de una misión dominica que se encuentra en la Sierra de San Pedro Mártir. ¿Cómo se llama la misión? Esta misión así se llama, San Pedro Mártir de Verona. De Verona. Ese fue ese último nombre de Verona. Entonces, nos iba a platicar nuestro invitado Rogelio acerca de qué pasó, cómo fue la trayectoria de esta misión. O sea, ya llegamos al punto en que le dicen a los indígenas que se retiren de ahí. Se van los frailes dominicos de ese lugar, por las circunstancias climatológicas en cierto punto, porque otras circunstancias se retiran los frailes de ahí. Prácticamente por eso, porque las cosechas se les habían congelado, los nativos eran un poco hostiles, pero más que nada por las condiciones climáticas. Aun cuando se bajaron un poco de la grulla hacia el área de Santa Rosa, que obviamente los nombres de antes es Casilepe, a Tajaquetengo, algo así se llamó Santa Rosa antes. De todos modos las condiciones eran hostiles, el clima era muy frío, había heladas muy fuertes y por eso fue que se movieron. ¿En qué fecha dijimos que fue este movimiento? En 1811. En 1811. Correcto. ¿Qué pasa después en ese lugar? ¿Qué pasa? La misión simplemente se queda abandonada, y desde entonces se sabe que se quedaron ahí los antiguos vestigios de lo que es la misión de San Pedro Mártir de Verona. ¿Pero por qué termina en vestigio? ¿Cómo se destruyó? ¿Qué fue por qué la derribó? Me imagino que la construcción era hecha de alguna piedra. ¿De qué era la construcción? La construcción eran con bases de piedra, lo que son los cimientos, y las paredes eran hechas de adobe grueso, el adobe dominico, como las que podemos ver en San Vicente, en Santo Domingo, unos adobes grandes, gruesos, de bastantes centímetros, algunos 2-3 pies de ancho por algunas 6 a 12 pulgadas de espesor, y pero prácticamente se fue cayendo poco a poco. El mismo ambiente hostil del clima. Tuvo que haber pasado algo ahí, ¿no? ¿Qué dice usted, monseñor? Yo digo que algo pasó ahí porque hay construcciones que todavía se conservan de esos tiempos. Entonces, ¿por qué cree que esta construcción se terminó? Me gustaría decir que es un lugar, no tengo el gusto de conocer, quisiera conocer. Para ir hasta allá hay que ir a caballo y es la única manera de llegar. O caminando. O a pie. Y muy poca gente ha llegado allá, muy poca gente ha llegado pero yo de lo que he leído y algún mapa que nos ponen allí del lugar, las personas
que han ido, pues es un lugar desamparado, es un lugar solitario, es un lugar totalmente aislado. Entonces, como acabo de ir, yo también te platicaba, creo la otra vez, nos tocó ir ahora a la misión de San Bruno, es otra misión, y pues yo también imaginaba, así como tú, encontrarme en un edificio, así una construcción. Pues no, yo sentí un poco de decepción, no sé cómo decirlo, pero a la vez también entendí y traté de entender las condiciones climatológicas y la gente, pero lo que nos encontramos allí, anduvimos recorriendo, caminando, tomando fotos, así, pero no creas, es algo, a más de alguno yo creo que lo ha de decepcionar el que vaya con una mentalidad así turística. No, pero yo me refiero, o sea, cómo llegar a hacer a lo mejor una piedra nada más, un vestigio, o sea, me refiero a una pequeña piedra, por decir así, ¿no? De a lo mejor medio metro, ni siquiera medio metro, a lo mejor 30 centímetros, esa piedra, ¿cómo esa construcción puede llegar a ese deterioro. Punto, a ese deterioro? Por el deslave del adobe. El adobe es la lluvia. Es básicamente un material compuesto de paja y de tierra mezclado con agua. No tiene, por ejemplo, en aquellos entonces no lo mezclaban con baba de nopal o con algún tipo de compuesto que lo hiciera aglutinante. Correcto, aglutinante, sino que la simple agua se lo va desgastando. Y en San Pedro Mártir toda esa área, cuando llueve, como dicen los americanos, it rains cats and dogs, que dicen llueve perros y gatos, es decir, mucha agua, es abundante el agua que cae ahí. Por eso es que los ríos son abundantes en tiempos de agua, y por eso terminó en ruinas, ¿no? Ahorita es básicamente la pura base de piedra que se puede observar en la misión de San Pedro Mártir de Verona. Hay trabajos, por ejemplo, hay un trabajo de John Foster y Julia Bendimes Patterson, que es una reimpresión de una colección de cultura por el INAH, por el Instituto Nacional de Arte y Historia. Antropología e Historia. Que describen la misión, hacen un pequeño mapa. Hay otros trabajos adicionales. Hay un visual survey que ahorita lo voy a mencionar para quien lo guste consultar, por Crilo, Max Curillo, que ellos toman fotos y hacen un renombre detallado de lo que es actualmente la misión. Ponen los mapas de cómo llegar, pero no es sencillo. Si alguien decide ir a la misión de San Pedro Mártir de Verona, tienes que ir con gente que ha ido anteriormente, que conoce el área. Los vaqueros de allí. Los vaqueros, correcto, los vaqueros. Los guardabosques, ¿verdad? Los guardabosques también, ellos conocen. Ya estoy aprendiendo. Los guardabosques, correcto. De tanto que me hablan de tenemos que ir. Ellos te dan norte de para dónde darle y rentar algún servicio, a lo mejor de caballo y con guías llegar hasta ahí, ¿no? Sí, así, yo creo que sí. Hay algún rancho, 2, 3 ranchos por allí cerca que sí. Allí los rancheros dicen, yo lo llevo, págueme nomás. ¿A caballo cuánto tardará uno en llegar? Yo considero que 1 día y medio. Sí. Decíamos que eran 35 kilómetros. 25 en línea recta, pero con todas las curvas y desniveles, fácil, yo creo que tiene razón Monseñor, 1 día y medio, fácil si llegas con las debidas paradas, las comidas. El tomar agua, las 3 comidas del día. ¿Y dónde pernoctarías? No, ahí duermes en el bosque donde te dejen la tierra. Y ahí va contigo el guía. Correcto. Generalmente los vaqueros llevan una mula cargada con los alimentos. Y empacan tradicionalmente. Lo curioso y todo. Lo curioso de esto es de que empacan tradicionalmente como empacaban los misioneros. No se ha dejado de empacar de la misma manera. Los cajones, correcto, los cajones forrados con piel de animales, ganado vacuno, de vacas, de animales. Pues ahorita estábamos todos muy entusiasmados hablando y de repente un silencio, ¿no? Nos quedan 3 minutitos, a ver, algo más que quieren agregar ambos. Yo quisiera mandarles un saludo a los historiadores. Debe haber más de algún historiador oyéndonos, sí, que claro. Yo me gusta ver los historiadores de aquí de Tijuana. Bueno, un saludo al maestro Jorge Martínez Cepeda, por ejemplo,
Y yo le mando un saludo al director del Archivo Histórico, Delgado. Gabriel Rivera. Rivera Delgado. Sí, también, Rivera Delgado. Yo le envío un saludo a Carlos Lascano por ahí, que Carlos ya tuve contacto con Carlos Lascano. José Saldaña, le mando un saludo. Pepe Saldaña. Pepe Saldaña, sí. Y no sé si me permite cerrar con lo que respecta a mi participación, como una conclusión rápida que dicen quien después de la investigación que se hicieron en la zona concluyen desde todos los puntos de vista San Pedro Mártir parece haber sido una misión altamente desarrollada, pintoresca y única a pesar de su aislamiento. Eso me encantó. A ver, otra vez si lo puedes repetir porque se escucha muy bonito eso de lo pintoresco. ¿Cómo no? Desde todos los puntos de vista San Pedro Mártir parece haber sido una misión altamente desarrollada, pintoresca y única a pesar de su aislamiento. Miren qué bonito, se escucha muy bonito, y me lo estoy imaginando, ¿no? O sea, de cómo un lugar que pudiese haber tenido una belleza en todo el sentido estricto de la naturaleza, por la naturaleza, en el sentido de la misión de la gente misma que le daba vida a ese lugar, de las cosechas que había y demás, de la evangelización por otro lado, cómo este lugar pudiese haber terminado, pues, bueno, en esta situación, ¿no? Correcto. Por eso hay que ¿cómo les puedo decir? Preservar los recursos naturales históricos y lo más que podamos de nuestra historia, ¿verdad? Monseñor, le dejo estos últimos aprovecho, para mandarles un saludo a los seminaristas, un grupo de seminaristas a los que les acaban de dar la fecha para recibir la ordenación del diaconado, no recuerdo la fecha, y hay 2 también que van a ser ordenados sacerdotes próximamente, ya existen las fechas. Felicidades. Bueno, entonces agradecerle nuevamente a Rogelio Serrano su visita aquí a Koinonia, al acontecer de la iglesia. Gracias por acompañarnos, sí, y gracias por ser un estudioso de la historia. Gracias a todos y pues con esto nos despedimos. Dios los bendiga. Hasta la próxima. Dios los bendiga. Esto fue El Acontecer de la Iglesia, lo más sobresaliente en noticias del mundo, de nuestro país y de la región. El Acontecer de la Iglesia, una producción de Koinonia Media y el Semanario Católico Presencia. Gracias por su compañía y nos escuchamos en la siguiente emisión. Koinonia Media, alzando la voz para evangelizar.